Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos aquí para continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En esta mañana va a ser la parte número 6. Amén. Recordemos que en la parte número 5 ingresamos en un terreno bastante duro. Amén. En el que vamos a terminar por establecer en el estudio de hoy si Jesús, si Yeshua es verdaderamente Dios o es solamente el Mesías. En esta mañana vamos a estarnos concentrando, de hecho, en el nacimiento de Jesús, de Yeshua, para poder encontrar la verdad de todo esto. Amén. Saludos a todos aquellos hermanos que nos estarán viendo. Les recuerdo que estos estudios también los estamos subiendo a la página que tenemos en YouTube, en las cuales hemos estado recibiendo comentarios bastante favorables. La gloria sea para el Señor. También tenemos un proyecto de estar dando este tipo de enseñanzas en Radio Cristiana. Amén, ya que pues he escuchado en inglés muchos hermanos que están dando este tipo de enseñanzas, pero en español no he escuchado a nadie. Amén. Entonces es muy necesario. El Señor está abriendo esta puerta y si Dios quiere, les daré más detalles más adelante. Si Dios quiere, vamos a iniciar este próximo domingo. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Y pues nos ponemos en sus manos. Que Él sea el que nos dirija. Amén. Así ha sido siempre. Amén. No hacemos nada si el Señor no nos indica, no nos muestra el camino. Amén. Que Él nos confirme cada movimiento que hacemos para de esta manera no equivocarnos. Amén. Pero sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Doy la bienvenida nuevamente a todos aquellos hermanos, amigos que se estarán conectando en esta mañana. Yo sé que la mayoría de ellos están en su trabajo, entendemos eso. No todos tienen la facilidad de guardar este día como día de reposo. Amén. Pero aquellos que estarán viendo, y digo día de reposo porque en el calendario bíblico hoy es el día de reposo. De hecho, hoy también, entre las 3 y las 6 de la tarde, es el verdadero día cuando nuestro Señor Jesús Yeshua resucitó. Amén. Si alguien desea aprender más acerca de este calendario bíblico, lo invito a que visite nuestra página en YouTube, que es Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí vas a encontrar todos nuestros estudios referente a esto que estamos hablando. Amén. Pero en esta mañana nos vamos a concentrar en esta parte número 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en nuestro estudio. Amén. Así es que vamos a orar primeramente. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite escudriñar su palabra. Amén. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, en esta mañana, Señor, de este lunes. Gracias por tu amor, tu bondad y por tu gran misericordia, Señor. Pero nuevamente, oh Dios, nos declaramos necesitados. Que seas tú ayudándonos una vez más a entender tu palabra, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Dios eterno. Señor, sabemos que vivimos en un mundo, en un sistema que está totalmente corrompido, oh Dios, en todos los aspectos del sistema político, religioso, cultural, todo está corrompido, oh Dios eterno, pero solo tú tienes la verdad. Dios, te pedimos que nos guíes a esa verdad, que nos enseñes todas las cosas a través de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh. Por favor, Dios eterno, ayúdanos. Queremos, Señor, la intención de conocer tu verdad es para honrarte, oh Dios, para obedecer realmente lo que tú has mandado, Dios eterno. Y poder deshacernos, poder darnos cuenta, Señor, si hemos estado siguiendo mandamientos de hombres y desechando tu verdad, oh Dios, para rectificar y volver a las sendas antiguas, Dios eterno. En el nombre de Jesús, de Yeshua, te lo pedimos. Gracias, eterno Dios, toda la gloria y toda la honra será dada a ti, Señor, como siempre, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio del día de hoy.
Amén. Voy a retirar nuevamente la cámara para poder enfocarnos en todas estas citas bíblicas que te voy a presentar. Amén. Repito nuevamente, esta es nuestra parte número 6 del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y ya en el último estudio de este libro, ingresamos a un terreno bastante duro y controversial, que es en relación a que si Jesús, Yeshua, es Dios o es solamente el Mesías de Israel y del mundo. En el cristianismo hemos sido enseñados en la preexistencia de Jesús, Yeshua, como Dios, y que ese Dios un día se hizo hombre, se hizo carne. Pero primeramente vamos a dejar bien claro algo, que esa teología que cree en que hay dioses en forma de hombres no cabe dentro de la teología hebrea. O sea, la cultura hebrea no cree en eso, ni enseña tampoco eso, no enseña esa teología. En otras palabras, ni Jesús, Yeshua, ni los apóstoles, ni los creyentes judíos del primer siglo creían en esa teología que hay dioses en forma de hombres, sino que esa teología siempre ha sido creída y enseñada, pero entre las culturas paganas, por ejemplo, la cultura babilónica, la cultura griega, la cultura romana, etcétera, pero no en la cultura hebrea. Y para muestra, un botón. Vamos a ver un relato bíblico que sucedió en un territorio gobernado por la cultura romana en el tiempo del apóstol Pablo, de Shaul. Vamos a empezar a poner los nombres restaurados, amén. Apóstol Pablo, su nombre hebreo es Shaul, amén. Vamos a ver esa cita, está en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga nada más, lo que se dijo en esta cultura no era la cultura hebrea, era una cultura gentil, ¿sí? Vea lo que dicen, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Verso 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oiga, le querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Verso 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Verso 18, y diciendo estas cosas, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Oiga nada más. Nuevamente, esto no sucedió en Israel, ni en la cultura hebrea, sino en Listra, una ciudad de Licaonia, una ciudad gobernada por el imperio y la cultura romana. Esto sucedió entre los gentiles. Entre los gentiles, esa es la teología que se conoce. Dioses en forma de hombres, pero no en la cultura hebrea, no la cultura en la que vivió nuestro Señor Jesús, Yeshua, ni en la que vivieron los apóstoles. Amén. Repito nuevamente, Jesús, Yeshua, los apóstoles, al igual que los primeros discípulos del primer siglo, ellos no creían en dioses en forma de hombres, como las culturas paganas, ¿ya? Pero sí creían
Oiga, Jesús y los apóstoles, ellos sí creían en el poder legal o el poder jurídico que Dios depositaba sobre algunos de sus siervos. En este caso, Jesús Yeshua, él había recibido ese poder jurídico de parte de Dios. El nombre de Dios había sido puesto sobre él, de lo cual ya aprendimos en el estudio pasado. ¿Ya? Si alguien no ha escuchado nunca este término de poder jurídico o poder legal que Dios da a sus siervos, les aconsejo que miren la parte número 5 de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está disponible aquí en Facebook y también está disponible ya en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí lo puedes buscar, es la parte número 5, amén, para que puedas entender esto más claramente. Pero, y entonces, ¿cuándo es que se empezó a creer y a enseñar que Jesús era Dios? ¿Cuándo es que se empezó a enseñar de su preexistencia y la existencia de la Trinidad entre los creyentes en la iglesia? Bueno, pues esto fue todo un proceso, como sucede ser en todas las cosas, pero tuvo su inicio cuando se cumplió lo que el apóstol Pablo, lo que Shaul había advertido que sucedería una vez que él hubiera partido de este mundo. Él lo dijo en Hechos capítulo 20, verso 29, hablando a estos gentiles. Dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, o sea, de los gentiles, se levantarían hombres, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos lobos rapaces y hombres perversos a los que se refiere el apóstol Pablo, a los que se refiere Shaul, serían esos hombres de descendencia pagana que infiltrarían sus teologías y costumbres paganas a la iglesia, como la teología de dioses en forma de hombres, y que además harían una reinterpretación de las escrituras hebreas, pero ya no con una mente hebrea, sino con una mente griega, que es exactamente lo que sucedió en los concilios de Nicea del año 325, como también en el concilio de Constantinopla del año 381, de los cuales hablaremos más adelante. Y dije, si me escuchaste bien, dije escrituras hebreas, porque aún el Nuevo Testamento, ¿sí?, aunque los manuscritos más antiguos con los que se encuentran actualmente son copias tardías y están escritas en griego, la corriente sigue siendo una corriente hebrea como la del Antiguo Testamento, en la que todos los libros de los que consta el Nuevo Testamento fueron escritos por hebreos, ¿sí?, fueron escritos por judíos. Entonces sigue la misma línea de interpretación, aunque también hay que reconocer que había ciertas interpretaciones de las escrituras en el tiempo de Jesús, de Yeshua, que los líderes de Israel no las estaban interpretando correctamente. ¿Ya? Pero en lo que corresponde a la unicidad de Dios, el mismo Jesús, Yeshua, creía que hay un solo Dios. Y ahora nosotros que vivimos en el siglo XXI, a casi 2000 años después que fueron escritas estas palabras de los apóstoles, y que a lo largo de los años estas palabras han pasado por muchas manos, y como hemos aprendido en estudios pasados, estas escrituras han sufrido muchas interpolaciones, o sea, muchas cosas que han sido agregadas, ¿sí?, que fueron hechas para respaldar ciertas doctrinas, pero que esas doctrinas para nada están ya en armonía con las enseñanzas de Jesús, de Yeshua y los apóstoles. Y esa es la razón por la que tenemos que regresar a buscar esa interpretación original que fue enseñada por los apóstoles y que están en total acuerdo y en completa armonía con las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Y a continuación te voy a leer un pequeño prefacio de un personaje del cual no voy a dar el nombre, pero yo espero que lo logres identificar. ¿Sí? Es un pequeño prefacio. Dice, antes de nacer, se sabía que sería alguien especial, un ser supernatural. Le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Él nació de un milagro y se convirtió en un joven inusualmente precoz. Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convirtieron
perdón, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Él lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. También después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Voy a hacer esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea de quién está hablando este prefacio? Yo sé que todos, sin excepción, van a decir que estoy hablando de Jesús, de Yeshua. Pero, ¿qué les pareciera si les dijera que no? Que este prefacio no está hablando de Jesús, de Yeshua, sino que está hablando de un hombre llamado Apolonio, aquí me equivoqué, pero es Apolonio de Tiana. Y sé que se van a preguntar, ¿y quién es Apolonio de Tiana? Fue un hombre que nació en Tiana, en Capadocia, en la actual Turquía, en el año 3 a.C. Fue un hombre contemporáneo de Jesús, de Yeshua, que vivió en la misma época. Alguien que le hacía la competencia a Jesús, Yeshua, entre los gentiles, del cual se creía que era un Dios en forma de hombre. Entonces, aquí podemos empezar a atar cabos y entender el por qué entre los gentiles que estaban siendo alcanzados por el evangelio de Jesús Yeshua, se empezó a interpretar que Jesús Yeshua también era Dios. No se podía quedar atrás, ¿sí?, en esa competencia contra los seguidores de Apolonio de Tiana. Simplemente examinemos el credo niceno que se promulgó en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y ampliado en el año 381 en el concilio de Constantinopla. Amén. Vamos a leer ese credo niceno. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oiga, nada más. El principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo. Lo comandaba un hombre llamado Arrio, ¿ya? Corriente, aquí lo dice, corriente liderada por el sacerdote norteafricano Arrio, quien no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo, o sea, no quiso aceptar este concepto de la Trinidad, porque éste creía fielmente a las enseñanzas de los apóstoles y no como propuso interpretar el teólogo Atanasio en el concilio de Nicea primero, ¿ya? Atanasio fue el que empezó a decir, no, ¿sabes qué? Jesús es Dios. Él fue el que se inventó este credo que les acabo de leer, Atanasio. Otros problemas teológicos, en especial trinitarios, no se resolverían hasta el primer concilio de Constantinopla, cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente. Oiga, como te puedes dar cuenta, no todo el mundo creía en el siglo IV el concepto de que Yeshua era Dios, ni en el dogma de la Trinidad. Ya lo vimos, Arrio no creía en eso, él creía fielmente a las enseñanzas de los apóstoles.
Pero que como los que apoyaban esa doctrina de la Trinidad tenían todo el apoyo del emperador romano y del imperio romano, del emperador Constantino y del imperio romano, fue la que terminó siendo establecida esa teología como la doctrina oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los que no aceptaran esa doctrina, se les consideró que eran unos herejes y que no podían ser salvos. Oiga, el que no creyera en esa doctrina de la Trinidad, eran unos herejes y no podrían ser salvos. Y a partir de ese momento es cuando se empezaron a hacer interpolaciones a las escrituras, o sea, se les empezaron a agregar cosas a las escrituras, ¿ya? Para respaldar esa doctrina de la Trinidad, como por ejemplo la coma juanina, primera de Juan 5:7, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? Pero resulta que en los manuscritos más antiguos no está esa frase. Algunas traducciones de las Biblias actuales aparece, por ejemplo, en la Reina Valera, sí aparece ahí, pero hay otras versiones que no aparecen, y ahí le ponen, es que esta cita es dudosa su procedencia, como que fue agregada, ¿ya? Eso fue lo que sucedió, hermano. Por ejemplo, también en Mateo 28, donde el Señor Jesús da instrucciones y dice, id pues por todo el mundo, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas palabras fueron puestas en la boca de Jesús, porque Él no dijo eso. ¿Cómo lo sabemos? Estamos estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Tú te vas a dar cuenta cómo ninguno de los apóstoles en este libro bautizó nunca en ese nombre. O sea, a nadie bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús el Mesías, en ese nombre. Entonces, o los apóstoles no entendieron las instrucciones de Jesús, o simplemente Jesús nunca dijo eso, nunca ordenó eso, ¿ya? Bueno, cosas como estas, ¿sí? Al igual que se empezaron a dar reinterpretaciones de las escrituras hebreas, pero como te puedes dar cuenta, fueron hechas ya con una mente totalmente griega y pagana, porque en la cultura y mente hebrea nunca existió el concepto de la Trinidad. Pero a continuación vamos a tratar de interpretar de una manera correcta algunos de los versos que se usan para decir que Jesús Yeshua es Dios, pero como vuelvo a repetir, lo vamos a hacer con una mente como la del Señor Jesús, como la de Yeshua y los apóstoles, es decir, con una mente hebrea y no con una mente griega. Y una vez que interpretemos esto de una manera correcta, esa interpretación va a terminar por derribar completamente la doctrina de la Trinidad. Para iniciar, quiero recordar que en la cultura en la que nació y vivió el Señor Jesús, Yeshua, no existe el concepto de dioses en forma de hombre. Entonces tenemos que iniciar por escudriñar el nacimiento de Jesús, de Yeshua. En el estudio pasado ya dejamos claro que Jesús Yeshua es el Mesías prometido para Israel y el mundo, y que el término de Mesías es diferente al término Dios. Porque según las escrituras hebreas, para que alguien pudiera ser considerado como el Mesías de Israel, este tendría que ser un descendiente de David, para que pudiera heredar el reino de Israel. Pero en la cultura hebrea, la genealogía solo puede ser trazada por medio del padre y no por medio de la madre. Y si José, que su nombre hebreo es Yosef, no participó para que Yeshua fuera concebido en el vientre de su esposa María, que en hebreo es Miriam, ¿cómo puede Yeshua ser descendiente de David? Oiga, sabemos que también Miriam, era descendiente de David, pero como repito nuevamente, en la cultura hebrea la genealogía solo puede ser trazada por medio del padre y no por medio de la madre. Pero vamos a escudriñar las escrituras en donde se profetiza acerca del nacimiento del Mesías Jesús Yeshua. Está en Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, esta palabra que se usa aquí, virgen, es la palabra hebrea H5959 cuando lo buscamos en el Strong bíblico, y es la palabra hebrea alma. Y esta palabra hebrea se usa para referirse a una doncella o mujer en edad fértil que puede estar soltera o casada. No indica en sí mismo si es virgen, de hecho, para lo cual se usa una palabra hebrea diferente, betula. La versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que es la versión griega del Antiguo Testamento, presenta las dos palabras hebreas, alma y betulá, como la misma palabra griega partenos, ¿ya? Partenos. Por ejemplo, en Mateo es la palabra que se usa, partenos, cuando dice que la Virgen, cuando se le apareció el ángel a la Virgen, es la palabra que se usa, partenos. Isaías 9:6 dice también, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No vamos a explicar el verdadero significado de estos títulos, nos vamos a concentrar más en el verso 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que nos dicen ambas citas anteriores aquí en Isaías es que la señal que daría Dios iba a ser una señal muy especial, ¿sí? Como ninguna otra. Una doncella o mujer en edad fértil, en este caso pues aún era virgen, una virgen, iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Pero alguien se podrá preguntar, pero ¿y qué de especial hay en esta señal? Cualquier doncella o mujer en edad fértil puede concebir y dar a luz un hijo. Bueno, lo singular de esta señal es que esta doncella o mujer en edad fértil iba a concebir, pero permaneciendo virgen aún. Es decir, sin tener una relación sexual con un hombre. Y que además ese hijo iba a ser un descendiente de David. Y aquí está la promesa que Dios le dio a David. Segunda Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Alguien pudiera decir, ¿a qué se estaba refiriendo Salomón? Sí, pero también se estaba refiriendo al Mesías, porque dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. El trono de Salomón no fue para siempre, incluso hasta Dios mismo le dividió el reino, ¿ya? Entonces, Dios había declarado que el Mesías, hijo de David, iba a ser llamado también hijo de Dios. Ahí dice, ¿sí? Verso 14, y él me será a mí hijo. A continuación, vamos a ver la genealogía de Jesús, de Yeshua el Mesías, que nos presenta el Evangelio de Mateo. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Verso 9, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí Mateo nos deja claro que José
era el marido de María, de la cual nació Jesús Yeshua, el Mesías, dándonos a indicar que José sí fue el padre biológico de Jesús de Yeshua. Pero vamos a ver también Lucas, ¿ya? Aquí nos dice que José, que Yosef, fue el padre de Jesús de Yeshua. Eso es lo que se creía en esa época. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía de José. ¿Te das cuenta? Todos sabían y creían esto en el primer siglo, que Jesús era hijo de José. Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá. Entonces, ¿cuándo es que se empezó a creer otra cosa? Oiga, ¿sí? ¿Cuándo es que se empezó a creer otra cosa? ¿Cuándo es que se empezó a creer que Yosef, no era el padre biológico de Jesús de Yeshua? Porque ya vimos que aquí Lucas nos dice que esto es lo que se creía, que Jesús era hijo de José. Pero ahora vamos a examinar las citas en donde se da a conocer a María, que concebirá y que dará a luz un hijo. Lucas 1:26 dice: al sexto mes ¿de qué? El sexto mes de que Elizabeth había concebido, porque Elizabeth también concibió, amén, fue la que dio luz a Juan, amén. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. O sea, el ángel es enviado a una doncella. Pero esa doncella ya estaba casada, dice desposada, es lo que significa, casada con José, con Yosef. Pero aún era virgen, aún no habían tenido relaciones sexuales. Porque en la cultura hebrea de la época, el tema de matrimonio funcionaba de una manera muy diferente. Y hay que explicar esto, porque esto se desconoce, se ignora en el cristianismo. Amén. Hay que explicar esto. En la cultura hebrea funcionaba, el tema del matrimonio funcionaba de una manera muy diferente al resto de las culturas, de las demás culturas. En la cultura hebrea, las parejas que se querían casar hacían una especie de contrato, lo firmaban y todo, en el que una vez que firmaban ya se les consideraba como casados, pero aún no vivían juntos, sino que el esposo tenía que ir a la casa de su padre a construir una casa para su esposa, lo cual le tomaba aproximadamente un año en terminarla, y entonces sí podía ir por su mujer, por su esposa, y traerla a esa casa, y entonces sí se consumaba el matrimonio, ¿ya? En ese momento en el que Yosef, estaba aún construyendo esa casa para su esposa, es que se le aparece el ángel a Miriam, a María, pero ya se les consideraba que estaban casados. Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que en realidad, pues imagínate, el ángel no le habló en español, no le habló en inglés, le habló en hebreo. ¿Ven? Y entonces el nombre que le dio, pues no fue el nombre de Jesús. Y nosotros lo leemos aquí porque hay muchos que se aferran y dicen: no, aquí dice Jesús y este fue el nombre que le dio. No le estaba hablando en español ni en inglés, le estaba hablando en hebreo, y el nombre que le dio fue Yeshua, porque Yeshua significa salvación, pero Jesús no significa salvación en hebreo. Amén. Entonces, verso 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oiga, ya vimos anteriormente que en la cultura en la que nació Jesús Yeshua, la genealogía se obtiene solamente a través del padre y no a través de la madre. Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Leímos también que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y Mateo relata el anunciamiento del nacimiento de Jesús de Yeshua de la siguiente manera. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea, estando casada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué significa exactamente que había concebido del Espíritu Santo? Espíritu Santo en hebreo se dice Ruach HaKodesh. Pues desde el punto de vista de la reinterpretación que se ha hecho esta cita con una mente griega, con una mente romana, una mente gentil, pues ya todos sabemos cómo es que se ha interpretado esta cita. Que el Espíritu Santo puso su propio semen en el vientre de María, en el vientre de Miriam, y esto a pesar de que Miriam ya estuviera casada. Pero lo que se ignora en el cristianismo es que en hebreo, Ruach HaKodesh es género femenino y no masculino. Y por lo tanto, pues no puede engendrar. Sino que esto hay que interpretarlo desde una perspectiva hebrea, con una mente hebrea como la del Señor Jesús, la del Señor Yeshua y los apóstoles. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo el Ruach HaKodesh para que María quedara impregnada? Porque recordemos que ya estaba casada. Oiga, que ya estaba casada. Y cualquier semen que ingresara en su vientre que no fuera el de su esposo, se consideraría eso como una infidelidad. ¿Ya? Ya estaba casada, pero aún no se había consumado el matrimonio. Pero ya se les consideraba que estaban casados. Amén. Aún no había tenido relaciones sexuales con su esposo José Joseph. Aún era virgen. Y la señal era que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Hace 2000 años, una señal como esta nunca antes había sucedido. Que una mujer siendo virgen quedara embarazada sin tener relaciones sexuales era algo imposible de suceder en esa época. Pero en nuestro tiempo, en el siglo XXI, ya es algo posible de suceder a través de una inseminación artificial. Y eso es precisamente lo que hizo el Espíritu Santo, lo que hizo el Ruach HaKodesh. Inseminó a María Miriam con el semen de su propio esposo, José Joseph, para que de esta manera el niño que nacería sería descendiente de David por la línea genealógica del Padre a través del poder de Dios. Por eso es que a este niño se le llamaría también Hijo de Dios. Lo leímos, ¿sí? Lo leímos. En Isaías lo leímos. Que este también sería llamado Hijo de Dios. El Mesías. Sería, dice, descendiente de David. Porque iba a descender biológicamente de José, de Joseph, el cual era un descendiente de David. Pero al mismo tiempo este niño iba a ser llamado también Hijo de Dios, porque por el poder de Dios es que iba a ser engendrado en el vientre de su madre María Miriam, sin haber un contacto sexual con su padre José, con Joseph. Esto era algo imposible de que pudiera suceder en esa época. Por eso es que María Miriam respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto si yo no he tenido relaciones con mi esposo? ¿Cómo va a suceder eso? Y esto pues era aún más difícil de creer para el esposo, para José, para Joseph. ¿Cómo iba a ser eso posible? ¿Ya? Entonces dice Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oiga nada más, porque recordemos que cuando el ángel le avisa que su parienta Elizabeth también está embarazada, los evangelios nos relatan que ella fue a visitar a Elizabeth, ¿eh? Y sabemos la historia. Eso sucedió al 6º mes.
ella se quedó allá hasta el nacimiento de Juan el Bautista, o sea, 3 meses. Cuando regresó a su casa, pues ya traía su barriguita, ya traía su pancita. ¿Amén? ¿Y qué pensó José? No, pues, esta me fue infiel, ¿verdad? Esta se metió con otro hombre allá donde estuvo. Amén. Y entonces, pues, dice aquí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el Espíritu Santo fue el que tomó el esperma, el semen de José y lo puso en el vientre de María, de Miriam. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. El ángel le tuvo que explicar a José, a Joseph, lo que en realidad había sucedido, que su mujer no le había sido infiel, sino que el hijo que esperaba era su propio hijo engendrado por el poder sobrenatural de Dios. Y tal vez Joseph, no lo entendió del todo, pero lo importante es que le creyó al ángel. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, nuevamente, su nombre es Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahí está, mire, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, no tuvo relaciones sexuales con ella. Y le puso por nombre Jesús, Yeshua. Ya vimos anteriormente en los evangelios que estos declaran que Jesús, Yeshua, era hijo de José, de Joseph. Esto todos lo sabían en Israel en esa época. Solo que algunos decían que Jesús, que Yeshua, había sido concebido en fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sus padres lo habían concebido antes de la fecha en que se tenía que consumar el contrato matrimonial. En otras palabras, ellos decían, no, pues, ¿cómo que nació de 6 meses? O sea, no es posible. ¿Ya? No es posible. O sea, estos se tuvieron que haber comido la torta antes del recreo, en fornicación. Amén. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, miren lo que le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Prácticamente lo que le dijeron, ¿sí? Tú naciste en fornicación, tus padres aún no habían consumado, no era la fecha para consumar el matrimonio, y ellos se acostaron, ¿ya? Antes de tiempo. Se comieron la torta antes del recreo. Es lo que le están reclamando aquí, ¿ya? Dice, porque fornicación es tener relaciones sexuales cuando no estás casado. Amén. Cuando no se ha consumado el matrimonio en este caso. ¿Ya? Dice, un padre tenemos que es Dios. O sea, es decir, ellos decían, nosotros no somos producto de una relación que se llevó a cabo antes de la fecha que un matrimonio fuese consumado. Lo que le están diciendo. Pero hasta los escribas y fariseos sabían que Jesús, Yeshua, era el hijo biológico de José de Joseph. Y lo que ellos ponían en duda era que si Jesús, Yeshua, había sido concebido después de la fecha de la consumación del matrimonio o antes de esta fecha. El apóstol Pablo, Shaul, escribió a los romanos muchos años después de la ascensión de Jesús al cielo esto. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Está muy claro, hermano. Nuevamente, la genealogía se obtenía solamente por parte del padre y no por parte de la madre. Dice el verso 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces está claro que todos los apóstoles en el primer siglo sabían y enseñaban que Jesús Yeshua era el Mesías y que además su padre biológico era José, Joseph.
Porque el Mesías, según las escrituras hebreas, tenía que nacer de un hombre y de una mujer. El mismo Jesús, Yeshua, siempre dijo que él era el hijo del hombre. ¿Y qué significa ser hijo de hombre? Pues ser hijo de un hombre y de una mujer, lo mismo que como Dios había nombrado a sus profetas. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y también en el libro del profeta Ezequiel aparece este título de hijo de hombre infinidad de veces. Aquí solo te presento una. Ezequiel 1:1 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué significa hijo de hombre? Pues ser hijo de un hombre y de una mujer. ¿Ven? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús el Mesías, hombre. Hijo de un hombre y de una mujer. El apóstol Pablo, Shaul, sabía muy bien que hay un solo Dios, no dos, ni tres, y que había un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Yeshua, el Mesías, hijo de hombre, y esto es lo que él enseñaba. Las diferencias o desacuerdos que el apóstol Pablo, que Shaul, tuvo con sus compañeros contemporáneos fariseos, porque les recuerdo que Pablo fue un fariseo también. Y las diferencias y desacuerdos que tuvo no fue porque Pablo Shaul creyera que Jesús, que Yeshua era Dios. No, esas no eran las diferencias, sino que las diferencias eran acerca de que si Jesús, Yeshua, era el Mesías o no. Porque los fariseos, ellos no creían que lo fuera. Bueno, ya establecimos a través de las escrituras que Jesús, que Yeshua, fue el hijo biológico y no el hijo adoptado de José, de Joseph. Y que fue llamado hijo de Dios porque por el poder de Dios es que fue puesto el semen de José, de Joseph, su padre, en el vientre de María, Miriam, su madre, sin que hubiera algún contacto sexual. Y así pudo ser considerado como el Mesías de Israel, el cual tenía que ser un hombre nacido de padre y madre, como todos los hombres. Y ya también vimos que esto es lo que creían los apóstoles y los creyentes del primer siglo. Pero ahora vamos a examinar algunas cosas. Si Jesús y Yeshua no es Dios, entonces, ¿por qué es que él recibió adoración como si fuera Dios y aún él no se negó a recibirla? Bueno, ya hablamos en el estudio pasado del poder legal o poder jurídico que Dios deposita sobre algunos de sus siervos, ¿ya? En este caso, Dios depositó su poder jurídico sobre su Mesías, es decir, puso su nombre sobre Jesús, sobre Yeshua, y lo que se adora de Jesús, Yeshua, es el nombre de Yud, del Yod-Heh-Vah-Heh, que está sobre él, del nombre del Eterno. Juan 9:35 dice, aquí te muestro un ejemplo donde Jesús recibió adoración. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, hablando del paralítico que había sanado. Amén. Perdón, del ciego que había, el ciego de nacimiento que había sanado. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. ¿Ya? Y existen otras citas bíblicas en donde el Señor Jesús Yeshua no se negó a recibir adoración porque él sabía que el nombre del Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, estaba sobre él. Él tenía el poder legal, el poder jurídico de Dios sobre él, al igual que los ángeles, como vimos en la parte número 5, aquellos ángeles que visitaron a Abraham, que en hebreo se le llama Abraham, y a Lot en Sodoma, al igual que el príncipe del ejército del Señor que vio Josué, a los cuales ellos adoraron. Ahí dice, y estos ángeles, oiga, ángeles no se negaron a ser adorados. En el capítulo 19 de Éxodo, ahí dice claramente que eran ángeles, y no se negaron a ser adorados. ¿Por qué? Porque estos ángeles tenían el poder legal, el poder jurídico de Dios sobre ellos. El nombre de Dios estaba sobre ellos. A diferencia del ángel que fue enviado al apóstol Juan, a Johanán, ese ángel se negó. Él no quiso recibir adoración. ¿Por qué? Porque no tenía el poder jurídico de Dios sobre él.
Nuevamente, te recomiendo ver el estudio que tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, parte número 5. Ahí hablamos al detalle de lo que es este poder jurídico de Dios, algo que se ignora totalmente de su existencia en el cristianismo, ¿ya? Pero en la cultura hebrea esto es algo que se conoce. Pero, y entonces, ¿qué hay de todos los textos que parecen indicar que Jesús, Yeshua, es Dios? Pues todos y cada uno de esos textos se han torcido y se han malinterpretado. Y esto no es nuevo, hermano. Ya llevamos estudiando esto, estamos regresando a la interpretación original, esa interpretación que no va en desacuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús, de Yeshua, ni de la de los apóstoles. Y nos hemos dado cuenta, hermano, por ejemplo, en todas las citas que hablan acerca de los alimentos. ¿Ya? Porque hemos sido enseñados de que Dios cambió de opinión y que ya ahora Él nos permite comer todos los alimentos que Él consideró en el Antiguo Testamento como impuros, Él ya los limpió. Ya hemos examinado cómo todas y cada una de esas citas se han torcido y se han malinterpretado. Lo mismo ha sucedido con esto. Todos esos textos que parecen indicar que Jesús es Dios, todas y cada uno de ellos se han torcido y malinterpretado. Porque ya vimos a través de las Escrituras que los apóstoles, los creyentes de al menos el primer siglo, creían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías, pero no que fuera Dios. Esa reinterpretación de las Escrituras hebreas del Nuevo Testamento, y digo Escrituras hebreas porque estos libros del Nuevo Testamento también fueron escritos por hebreos, por judíos, y aunque estén escritas en griego, estas continúan con la misma línea de pensamiento y cultura hebrea. Para nosotros actualmente pues nos cuesta poder ver eso porque ya hemos sido adoctrinados por mucho tiempo con interpretaciones griegas. Pero si alguien, por ejemplo, una persona que nunca haya leído el Nuevo Testamento antes en toda su vida, que solo haya leído el Antiguo Testamento, pero que ahora empezara a leer el Nuevo Testamento, oiga, sin ninguna interpretación ni adoctrinamiento griego en su mente, en su cabeza, se daría cuenta inmediatamente que es una continuación de las Escrituras hebreas. Entonces, si esos versos que parecen indicar que Jesús, que Yeshua es Dios, en la interpretación griega, fueran interpretados con una mente como la del Señor Jesús, como la de Yeshua y la de los apóstoles, es decir, con una mente hebrea, se le daría una interpretación totalmente diferente a la que hemos sido enseñadas en el cristianismo. Porque a partir del siglo II se empezó a reinterpretar totalmente el Nuevo Testamento. Esas escrituras hebreas, escritas por hebreos, escritas por judíos, pero esa reinterpretación ya no fue hecha por judíos, sino por gentiles, con una mente griega y ya sin el más mínimo conocimiento de la cultura hebrea. Vamos a analizar algunos de estos textos que fueron reinterpretados con esa mente griega de esos gentiles, para poder ver las grandes diferencias que existen entre esas reinterpretaciones y las enseñanzas de Jesús, de Yeshua y los apóstoles, especialmente las enseñanzas del apóstol Pablo, de Shaul, que han sido las que más se han torcido y malinterpretado por esos gentiles con una mente totalmente griega. Lo dice segunda de Pedro 3:16, si no me equivoco, segunda de Pedro 3:16. Dice, porque las palabras de Pablo, dice el apóstol Pedro, son difíciles de entender, por la que hay algunos indoctos e inconstantes que las tuercen para darles otro significado. ¿Y qué es una persona indocta? Una persona ignorante en las escrituras e ignorante en la cultura hebrea, que le dan otra interpretación, las tuercen. Lo dijo el apóstol Pedro, no lo estoy diciendo yo. Filipenses 2:5, vamos a empezar a ver esos textos que parecen indicar que Jesús sí era Dios. Filipenses 2:5 es uno de ellos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero para poder interpretar este texto en Filipenses 2:5 correctamente, nos es necesario primeramente conocer los siguientes textos. Primera de Timoteo 2:5, ya lo vimos, dice, porque hay un solo Dios, oiga, un solo Dios,
Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús el Mesías, hombre. Él no es Dios. Jesús el Mesías no es Dios, sino que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Jesús el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Jesús, Yeshua, tiene un Dios, y es el Padre. ¿Ya? Efesios 4:5 dice, un Señor, ¿quién es Jesús, Yeshua? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hechos 2:36 dice, eso lo dijo el apóstol Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, le ha hecho Señor y Mesías. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, o sea, Yeshua, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero vean lo que dice el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Oiga. ¿Ya? No en todos hay este conocimiento. Hay unos que dicen que Jesús es Dios. Entonces, si el apóstol Pablo, Shaul, hubiera creído en la Trinidad, aquí era su oportunidad de enseñarlo, ¿ya? Pero no lo hizo. Él solamente enseñó que hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús, Yeshua, el Mesías. Ahora volvamos al texto de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Dios, aquí no dice que fuera Dios, sino siendo en forma de Dios, es decir, teniendo el poder jurídico de Dios, teniendo el nombre de Dios sobre él, representando a Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios, porque teniendo el poder jurídico de Dios, es como si fuera Dios mismo, ¿ya? Recuerden el ejemplo que les di la semana pasada. Creo que sí fue la semana pasada, el último estudio estudio número 5, la parte número 5 del estudio del libro de los apóstoles. Amén. Ahí les di un ejemplo de cómo es el poder de Dios, el poder jurídico de Dios sobre una persona. Recuerden el ejemplo que les di de yo mismo, que vivo aquí en Estados Unidos, pero que tengo una propiedad en México y la estoy vendiendo, y de repente sale un cliente, pero el cliente pues quiere que yo vaya para allá, para México, para cerrar el trato, para firmar el contrato de venta, pero yo, se me es imposible viajar para allá, pero tengo a mi hermano que vive allá. Entonces lo que hago es darle un poder jurídico, un poder legal a él, a mi hermano, y lo que él decida hacer allá es como si yo mismo lo decidiera. Su firma es como si yo mismo pusiera mi firma. Amén. Así funciona el poder jurídico de Dios. Mi nombre iba a estar sobre mi hermano, y las decisiones que él tomara es como si yo mismo las tomara. Amén. Así funciona el poder jurídico de Dios. Entonces, dice que no se aferró. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, dejó por un lado el poder jurídico que el Padre le había dado para ahora ser un hombre común y corriente. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como está escrito, el que se humilla primero, Dios le exalta después.
Dice el verso 9, Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria del Dios Padre. Nuevamente, la forma de interpretar esto en la cultura hebrea, en la cultura en que Jesús, Yeshua y el apóstol Pablo, Shaul vivieron, es muy diferente a la forma de interpretarlo en la cultura gentil, la cual ya se hace con una mente griega, e ignoran que existen conceptos dentro de la cultura hebrea que, si no se toman en cuenta al momento de interpretar estos pasajes de las Escrituras, pues se van a terminar por torcer y malinterpretar y darles un significado totalmente diferente a la verdad. Y esto se ve al simplemente analizar de dónde y cuándo se dieron esas reinterpretaciones de las Escrituras hebreas. Y esto se dio entre el pueblo gentil. Oiga, ya no fue entre los judíos, no, fue ya entre el pueblo gentil a partir del siglo II. Interpretaciones ya no hechas por hebreos, sino por gentiles con una mentalidad y cultura pagana. Y esto sucedió cuando ya lo que en ese momento el pueblo de Israel era solo la casa de Judá, y después que fueron expulsados de su territorio después de la última revuelta judía en el año 135 después de Cristo, y de ahí en adelante, poco a poco, hasta llegar a los concilios que se dieron en el año 325 y 381, concilio de Nicea y concilio de Constantinopla después de Cristo, es en donde finalmente se hizo una separación entre el judaísmo de Jesús, de Yeshua y del apóstol Pablo, Shaul. Se hizo esa separación entre el judaísmo y el cristianismo, ahora ya dirigido y comandado por gentiles, muy ajenos a los conceptos de la cultura hebrea, y estableciendo los nuevos conceptos e interpretaciones que han gobernado a la iglesia por los últimos 1700 años. Lo bueno de todo esto es que Dios en su palabra nos habla que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas, Hechos 3:21, y es por esa razón es que se está dando todo ese despertamiento hacia la verdad que Dios está causando en su pueblo. Y vamos a ver este último concepto que existe en la cultura hebrea, no me quiero extender mucho, pero que se desconoce y se ignora totalmente también en el cristianismo. Y es en relación a la preexistencia de Jesús, de Yeshua el Mesías. Pero antes quiero presentar este pasaje en las Escrituras, antes de entrar de lleno en eso. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a estar examinando ciertas citas bíblicas en donde parece indicar que Jesús, Yeshua, preexistía de una manera física antes de la fundación del mundo, pero que, como repito nuevamente, esa interpretación es dada con una mente gentil, una mente griega. Pero ¿saben qué? Ya me extendí más de lo normal. Yo creo que es mejor dejarlo esta parte para el próximo estudio. Amén. Yo creo que con los que les acabo de enseñar, de mostrar en esta mañana, yo creo que con eso va a ser suficiente para que se queden pensando, meditando, hermano, para que se queden rumiando este alimento, hermano. Sé que no es fácil, hermano, después de todo lo que hemos sido enseñados, amén, de todo lo que hemos sido adoctrinados, amén. Entonces yo creo que mejor aquí le vamos a parar por el día de hoy, amén. Les prometo que en el próximo estudio vamos a estar viendo este otro concepto, amén, que existe en la cultura hebrea, pero que se ignora totalmente en el cristianismo. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Aquí vamos a terminar el estudio de esta mañana. Amén. Nuevamente, les recuerdo, pueden visitar nuestra página en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también mi perfil en Facebook, Ramiro Moreno. También tenemos la página en Facebook de Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Te invitamos, si tú quieres participar en nuestros estudios en vivo, estamos en el área de Echo Park, Los Ángeles. Nos reunimos los lunes, hoy, día de reposo, en el calendario bíblico, a partir de las 10 de la mañana,
Los miércoles también nos reunimos a partir de las 7:30 de la noche, al igual que los viernes con estudios bíblicos para jóvenes, para niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Si tienes cualquier necesidad de oración, cualquier pregunta, cualquier duda, no dudes en contactarme, estoy para servirte. Mientras tanto, les agradezco a todos los hermanos que se conectaron en esta mañana. Amén. Vamos a terminar esta enseñanza. Gracias, Roberto Herrera, que el Señor te bendiga. Sergio, que el Señor te bendiga, hermano. Y todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Disculpen, no quiero extenderme tanto. Quiero hacer los estudios de 1 hora máximo. Amén. Podemos hacerlo de 2, 3 horas, pero a veces las personas pues no tienen el tiempo suficiente para verlos completo, y la intención es de que se vean completos esos estudios. Amén. Pero les prometo que en el próximo estudio, ya sea el miércoles, vamos a continuar con esto. Mientras tanto, quédense digiriendo todo esto que les he enseñado en esta mañana. Sé que muchas veces es difícil de digerir todo esto, porque esto es nuevo, hermano. Nuevamente repito, hemos sido adoctrinados con tanta teología, tanta doctrina, pero que no son realmente la doctrina que enseñaron los apóstoles después de Yeshua, después de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, el resto de esta semana. Bueno, de hecho es el principio de la semana. Que el Señor les bendiga. Estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones a todos. Adiós.